presentar la conferencia sobre matriz energética en Argentina, diagnósticos y propuestas, y para ello convocamos al ingeniero Jorge Lapeña, presidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, fue además secretario de Energía de la Nación, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Él nos hará una introducción y diagnóstico de la situación energética en el país y presentará la agenda programática del Instituto Mosconi en materia de políticas energéticas. Por otro lado, contamos con la presencia de Ramiro Fernández, representante de la Fundación Avina, que nos presentará la Plataforma Energética Argentina 2030, y en conjunto con el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética constituyen la plataforma, el Comité Ejecutivo de la plataforma. Agradecemos a los expositores aquí presentes y los acompaño e invito a escucharlos. En primer lugar, empezamos con el ingeniero Jorge Lapeña. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme a este evento para, bueno, tratar este tema, ¿no? Este tema del futuro de la energía en la Argentina. Bueno, como ustedes saben, la energía es un insumo básico del proceso de desarrollo económico y social. No hay desarrollo económico posible ni desarrollo social posible sin un suministro energético confiable, de buena calidad en sus productos, amigable con el medio ambiente y de precio justo y razonable. Como esto es así, es facilísimo decirlo y dificilísimo compatibilizarlo en la realidad, constituye un tema de singular importancia política. Es decir, el que quiera gobernar la Argentina, el Uruguay, el Brasil o algún otro país del mundo, tiene que manejar la cuestión energética como una cuestión prioritaria. Si la maneja no muy mal, va a tener problemas. Si la maneja mal, se va del gobierno. Entonces, esto constituye una cuestión de primera prioridad. Esto lo digo despacio porque me quiero asegurar que jóvenes políticos futuros lo comprendan adecuadamente, para no saltearse la materia como quienes hace un estudio para un día llegar a ser presidente o algo bueno, algo grande, no se vaya a olvidar que esto es importante. Segundo tema es que no siempre ha sido importante. Por ejemplo, en nuestro primer gobierno patrio no había secretario de Energía. No había secretario de Energía porque la energía no jugaba el rol tan central que juega ahora. Por supuesto que también había un consumo energético, pero ese consumo energético no estaba ni concentrado como está ahora, ni tenía la importancia que hoy tiene para desenvolver la vida en sociedad. Y por supuesto, un poco por ignorancia y otro poco porque era un consumo menor, no tenía un impacto, por lo menos significativo, sobre el medio ambiente. Entonces,
El gobierno patrio nombró generales, los mandó a Paraguay, los mandó al norte, etcétera, pero no nombró secretario de Energía y hizo bien, porque hubiera sido medio ridículo que hubiera un secretario de Energía. Bueno, pero ahora sería lo contrario. Bueno, este me parece que es un tema que vale la pena mencionarlo. ¿Por qué es esto así? Porque ahora la gente vive en sociedad, no vive en el campo como vivía antes. Y hace cosas que antes no hacía. Antes todo el trabajo que el hombre hacía era para comer o darle de comer a la población. El comercio era elemental, etc. Hoy en día hacemos 1000 cosas, o sea, de cada 10 o 100 personas, 2 o 3 trabajan haciendo alimentos. El 97% restante hace otras cosas y generalmente son industrias o servicios. Bueno, estas cuestiones no pueden ser hechas sin ese consumo de energía. Y por otro lado ha habido, y todavía lo sigue habiendo, pero nosotros ya lo pasamos esa ola en el siglo XX, un proceso de urbanización. La gente no vive más en el campo. La gente vive en la ciudad. Y en la ciudad, la verdad, que no se puede vivir un minuto con la luz cortada. Si yo no puedo vivir sin el suministro, en realidad sería un derecho humano asegurar el suministro. Reitero, si no se puede vivir en la ciudad sin suministro energético, y yo quiero que la gente viva en la ciudad, no en el medio del campo, tengo que considerar al suministro energético como una cuestión de primera prioridad. Y, digo más, un derecho humano. Si yo a un señor le corto la luz, no lo dejo ser ciudadano, porque el hombre, según Aristóteles, se hace ciudadano cuando vive con sus conciudadanos. Entonces, para vivir en sociedad necesito energía. Esto habla de que tengo que mirar la sociedad y ver si todos pueden pagar. Porque a lo mejor hay gente que no puede pagar, porque es pobre o muy pobre. Hay que ayudarlo. Es decir, tengo que tener en el presupuesto nacional una partida para que este señor que no puede pagar, los otros le paguen la luz por él. Es decir, ya entramos a la temática de que esto se hace con plata. Y la plata es toda una teoría cómo se hace, pero no es simplemente imprimir papel. Bueno, ahí tenemos un tema interesante. Al que no puede pagar, hay que ayudarlo a pagar. ¿Con qué? Con subsidios. ¿Qué son los subsidios? Instrumentos de política. ¿Qué somos nosotros? Políticos. ¿Para qué usamos nosotros los políticos los subsidios o los instrumentos de política? Para hacer política. Entonces, esto me parece que es un tema interesante. Si yo esa plata, que la tendría que usar para esto, la utilizo para un uso no noble, bueno, después no voy a tener para esto.
Ahora, dicho esto, tengo que decir que todos los que pueden pagar tienen que pagar. Es decir, que es un derecho humano no gratis. Respirar es un derecho humano gratis. Expresarse libremente por la prensa, que eso también es un derecho humano gratis. Este no es gratis. Por lo tanto, si nosotros vamos a dirigir la sociedad, tenemos que decirle a todos que tienen que pagar el precio de este derecho humano y nunca cometer el error demagógico de decirle vos podés consumir la energía sin pagarla, porque eso es mala política. Eso es lo que nosotros tenemos que desterrar de la práctica política. ¿Qué hace, campeón? Wow. Saludame ahí. Wow. O sea, me doy por saludado. Bueno, esto que digo, lo digo despacio también, porque ¿cuál es lo que quiere el político? Muchas veces es hacer cosas que den satisfacción y no tenga costo. Entonces, un político que regale la energía está haciendo mala política. Sería el momento de que corrija, y si no puede corregir, porque la tentación es más fuerte que él, se tiene que dedicar a otra cosa. Bueno, acá entonces digo algo que me parece que es importante porque tocamos el tema de la demagogia. ¿Qué es lo que hay que hacer para que esto funcione bien? Bueno, ahora vamos, dicho esto, digamos lo siguiente. Desde otro punto de vista, en los países, hoy ya en el siglo XXI y en el XX, consideran la energía como una cuestión sumamente importante porque si no la tiene se para el país. Como digo, ya no vivo en sociedad, estoy incómodo en el barrio de San Cristóbal. No, un país que, por ejemplo Japón, ¿no?, que importa energía y alguien le corte la energía, se para Japón. Entonces es estratégico, y hay que tratarlo como tal, como una cuestión estratégica. Tan estratégico es que el mundo puede llegar a la guerra por esto, que la guerra es lo más injusto y lo más desgraciado que puede pasar, pero digamos, un suministro de energía cortado de un país a otro lleva a la guerra. Y me dicen mis amigos los militares que conocen esto, que por ejemplo en el Pentágono, que sería el Estado Mayor estratégico casi del mundo, siempre hay una hipótesis de conflicto armado de gran escala por la cuestión energética. Bueno, es decir, tener una política energética implica tener algunas otras consideraciones más allá de satisfacer las demandas con una oferta razonable, que sería el problema que afronta un señor que fabrica bienes que no tienen la característica de estrategia. Bueno, el otro tema, y con esto termino, por lo menos esta parte, es que el mundo observó dos cosas.
que la producción de energía contamina el ambiente, cosa que todo el mundo sabe. Y lo contamina de dos formas. La primera es evidente. Quemar combustibles produce humos, olores y cenizas. Nadie quiere vivir al lado de una central eléctrica. Ruidos, además. Porque hace ruidos, porque produce humos, porque produce olores, pero produce cenizas y produce hollín y produce, por ejemplo, que la gente que es medio asmática se ahogue. Bueno, hasta ahí vamos bien. Pero ahora, en los últimos 20 años, apareció que produce CO2, anhídrido carbónico, que es un gas inodoro, insípido y no tóxico, que nosotros lo tomamos cuando tomamos Coca-Cola, soda, etc. Y lo producimos en cada momento que respiramos. El anhídrido es anhídrido carbónico, CO2. El hermano o el primo, que es monóxido de carbono, es mortal. Es inoloro, inodoro, insípido y mortal. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Este gas, que se llama gas de efecto invernadero, produce un efecto que impide la refrigeración planetaria. ¿Qué quiere decir que impide la refrigeración planetaria? Que los rayos del Sol entran y tienen alguna dificultad para volver al espacio sideral. Y esto, si entra pero no sale, o entra más de lo que sale, calienta la zona en la cual entró y no salió. Bueno, el efecto invernadero, porque es parecido a lo que pasa en el invernadero, pero como ninguno de ustedes tiene invernaderos, le digo qué es lo que pasa en el auto cuando quedó al sol. Hay 40 grados, quedó con las ventanillas cerradas, hay 40 grados, o 25 grados, pero adentro hace mucho calor, porque entró el rayo y no salió. Entonces, si yo caliento y no sale, se calienta el planeta. Ahora, el planeta está en un equilibrio bastante interesante que permite, entre otras cosas, que nosotros vivamos. El planeta no está afectado por esto. Los que estamos afectados somos nosotros. Que en el caso de que hubiera incrementos de temperaturas no muy grandes, 1, 2 o 3 grados, se haría difícil nuestra vida en este planeta Tierra. Insisto, lo que se acaba es la filosofía, no la geología. Esto es importante, porque el planeta sigue y sigue girando. Lo que nos acabamos somos nosotros. Ahora, el problema podría decir así: el del humo y el olor, que hace que nadie razonablemente sensato quiera vivir al lado de la usina, ni siquiera la gente quiere vivir al lado de una estación de servicio, porque tiene olor a nafta. Es algo que lo percibo. Es decir, yo estoy acá y aunque no la vea la estación de servicio, siento mal olor, siento la nafta.
Pero el problema del CO2, por lo que dije, no es percibible. Y lo que yo tire para arriba de CO2 calienta el planeta en la Ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina y en la China. Es decir, un problema que no se nota, pero que es planetario. Bueno, el final del siglo XX, este fenómeno se conoce, pero hubo una discusión. Bueno, ¿será por esto? ¿Será por aquello? ¿Estamos seguros? ¿No estamos seguros? ¿Será por esto? No solo los autos son los que producen este problema. Nosotros, por ejemplo, tenemos 55 millones de vacas. Las 55 millones de vacas respiran y producen gases de efecto invernadero. Es decir, hay muchas causales. Producen CO2. Entonces, bueno, acá hay un problema que el fin del siglo XX lo encontró a la gente discutiendo si esto sería realmente así. Y yo diría que el siglo XXI es así. Es, bueno, después de muchos estudios, es así. Entonces estamos en un cambio de época interesante. El problema es así. Si el problema es así y no nos conviene que crezca, porque nos complicamos nosotros, tenemos que resolverlo. Y si tenemos que resolverlo, tenemos que decir quién lo resuelve. Y acá viene un problema sumamente interesante desde el punto de vista político, que lo excede al secretario de Energía. Lo comprende, pero lo excede y lo involucra al gobierno. ¿Qué es? Esto lo tiene que resolver todos los que viven en el planeta Tierra. Y la experiencia dice que los que viven en el planeta Tierra, organizados en países, hasta ahora no pueden resolver este problema. Es decir, Estados Unidos puede romper el mundo y Estados Unidos y la ex Unión Soviética lo pueden romper más rápido todavía, pero no pueden resolver este problema. Por lo tanto, si no encuentran la forma de resolver este problema, van a romper el mundo sin tirar bombas. Bien, ¿cuál es el problema? Se ha hecho una cumbre en Kioto donde dijeron algo así que se les podría haber ocurrido a cualquiera de ustedes. Dice, bueno, a ver, los que más tienen, que hagan el esfuerzo. Y los que no tienen nada, que no hagan el esfuerzo. Bueno, el esfuerzo es generemos energía sin combustibles. No es tan sencillo implementar una solución de este tipo. Estados Unidos dice, yo creo que China es una gran potencia y China tendría que hacer un esfuerzo. La China dice, nosotros somos una gran potencia, pero estuvimos mucho tiempo muy postergados. Que el esfuerzo lo haga el que ensució todo, que es Estados Unidos. Bueno, parece mentira, pero el planeta no puede resolver este problema. Y habrá que buscar alguna otra solución mejor que esta que esbocé y que se conoce como Protocolo de Kioto.
¿Cuál es la solución? Bueno, tenemos que hacerla entre todos, pero esa idea de que los que no contaminaron, porque son países jóvenes o qué sé yo, no hagan nada, parece que no va. Es decir, viene otra ola, dentro de 2 o 3 años, en la cual nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo. Nosotros, Brasil, Uruguay, la China, la India, etc. Bueno, acá viene una mala noticia interesantísima, que es el esfuerzo cuesta plata. Mucha plata. Y Argentina es un país que no tiene plata. Por ejemplo, Argentina no puede arreglar los frenos del tren de Once. No puede ampliar el subterráneo. Tiene problemas para construir autopistas. No tiene buena cantidad de créditos para que ustedes se compren casas mientras son jóvenes, cuando están recién casados. No tiene viviendas para los pobres, los que no pueden ni aún con un crédito. Y ahora entonces nos dicen que tenemos que gastar plata en esto. Es una noticia realmente horrible. Si esto que yo digo no fuera así, sería facilísimo, porque todo el mundo quiere tener energías no contaminantes y amigables con el planeta. No hay ninguno de ustedes que diga, yo soy hincha de la energía generada con motores de combustión interna, como los de los colectivos. Todos ustedes quieren energía eólica, ¿no es cierto? Solar, energías verdes, porque eso también está políticamente correcto. Ahora, ojo con este tema, porque esto implica pasarse a una energía que en general es más dificultosa y más costosa. Ojo, el aire de la energía eólica vale 0, porque el aire es gratis. Lo que no es gratis es la central eólica, que para producir la potencia de el equivalente de un colectivo es una instalación grande como el Obelisco. Imagínense, cuando se rompe el colectivo, hay un tipo que va con una llave inglesa y lo arregla. Arreglar allá arriba del Obelisco, el cojinete es un poco más complejo. Entonces, bueno, todo esto nos va trayendo problemas que debemos afrontar sabiendo que no es fácil resolverlos. Entonces, acá aparece la especialidad y lo interesante de decir trabajo políticamente en un tema, digamos, de relevancia y de importancia política para la acción de gobierno, pero digamos de no fácil resolución. Bueno, dicho esto, termino diciendo lo siguiente. La Argentina tiene problemas energéticos graves. Este gobierno debe ser, que es nuestro adversario, no es el que queremos imitar, es el que queremos reemplazar, tiene una gestión desastrosa en materia energética. Nos da en este aspecto una ventaja extraordinaria, porque si estuviera haciendo las cosas bien, bueno, hacerlas mejor para alguien que lo está haciendo bien implica un desafío intelectual, pero acá lo está haciendo mal. Nos ha precipitado por una acción
incorrecta, en una especie de caos que nos obliga a importar cada vez más energía y a gastar cada vez más fondos públicos en sustentar el funcionamiento del sistema. Como se cumple lo que dije en el sentido de que es un insumo del desarrollo económico y social, y estamos desarrollándonos, dicen que crecemos a tasas chinas, no sé si crecemos a tasas chinas, pero los pobres siguen más o menos parecidos a cuando no crecíamos a tasas chinas. Pero si estamos creciendo el Producto Bruto y la población, crece la demanda energética. Y esto parece un fatalismo, pero es una característica del sistema. Crece la demanda. Sería mágico que pudiéramos desarrollar sin crecer la demanda, pero nos desarrollamos y crece, y somos más y crece la demanda. Para que yo pueda satisfacer una demanda creciente, tengo que tener una oferta creciente. Porque la energía, una característica que tiene es que no es sustituible. Entonces, tiene que haber suficientes máquinas en la usina para abastecer una demanda que siempre crece. Esto implica invertir antes de que se produzca el crecimiento de la demanda. Bueno, decía que el gobierno ha interrumpido este proceso de desarrollo de la inversión nueva, y esto nos genera un problema muy serio, que es que la Argentina empezó a tener cada vez menos saldos exportables. De paso digo que en la gestión del doctor Alfonsín, y después de 82 años de haber descubierto el petróleo, en el año 1907 la Argentina se logró autoabastecer de petróleo y de gas. Bueno, como este proceso no se pudo sostener, la Argentina hoy importa cantidades extraordinarias de energía. Y esta importación de cantidades extraordinarias de energía, no me voy a detener mucho, está relacionado con lo que ustedes todos conocen como cepo cambiario. Como no hay dólares y necesito los dólares para importar energía, porque si no le importo se para el país, pongo el cepo, que tiene a la gente un poco nerviosa. Bueno, entonces el otro tema que tenemos es que como el gobierno es de lo peor en términos de demagogia, no cobra la energía lo que esta cuesta. Como no cobra la energía lo que esta cuesta, pero cuesta, hay una masa de subsidios que todos los años los diputados votan, y los senadores, en lo que se conoce como la ley del presupuesto, que es, acuérdense, la ley de leyes. Es decir, el presupuesto, que es la gestión de los gastos del Estado, está infestado con una masa de plata cuyo destino es pagar lo que no pagamos. Ojo, esto no es para subsidiar al que no podía pagar con el que empecé. Esto es para subsidiar desde la presidenta para abajo. Ustedes recuerdan que ella renunció a los subsidios en un hecho absolutamente teatral.
Quiere decir que gente rica como la presidenta estaba siendo ayudada por los fondos públicos. Es simpático ayudar, pero quiero decir que tiene un costo. Después no puedo arreglar los frenos del tren. Ojo, que quien no puede arreglar los frenos del tren no puede hacer cosas más importantes, porque esto es un ejemplo. No puedo arreglar el freno del tren. ¿Puedo hacer subterráneos? No, si no puedo arreglar los frenos del tren. ¿Puedo hacer autopistas? Tampoco, porque si no puedo arreglar el freno del tren y no puedo hacer subterráneos, tampoco puedo hacer autopistas. Y así sucesivamente. Es decir, tenemos un tema que es muy serio de gestión gubernamental. Bueno, para que esto se modifique, estamos ante un problema que es bastante interesante y es este. Supongamos que nosotros decimos, yo quiero hacer una central hidroeléctrica que no consume petróleo. Es una decisión noble. Pero hacer una central hidroeléctrica implica 6 o 7 años de ejecución de la central. Implica hacer los proyectos, implica conseguir los préstamos, implica construirla, implica ponerla en operación. Si esto dura 7, 8 o 9 años, mirar el futuro en el sector energético implica ser capaz de mirar a 30 años. ¿Me explicó? Porque todo lo que diga de 2, 3 años hacia adelante ya pasó. Entonces, gestionar esto significa ser capaz de mirar el país Argentina a 30 años. Y mirar el país Argentina a 30 años, o para mirar o para ponderar, es necesario ser capaz de imaginarse futuro. Cosa que la Argentina tiene dificultades para imaginarse siquiera el presente, es decir, cómo va a ser la semana que viene. Entonces, estamos ante problemas complejos que consumen gran cantidad de recursos, para cuya gestión necesito también tener una mentalidad estratégica que se pueda expresar en un plan energético que hoy tampoco la Argentina no tiene. Bueno, en ese plan energético tenemos que poner todo lo que haya que hacer para que el futuro nos encuentre mejor que ahora. Es decir, para que no venga dentro de 30 años otro igual que yo a decir esto es un desastre. ¿Me explico? Bueno, esto es la materia de la planificación, que también es una materia sumamente interesante para el ejercicio de la política. Cómo imaginarse lo que todavía no sucedió y cómo impactar en el futuro para hacerlo más conveniente. Hay cosas que no se pueden modificar. No puedo modificar la trayectoria de un planeta, porque eso depende de las leyes de la mecánica y de la física. Pero sí puedo modificar la situación energética futura si hago una estrategia distinta de otra. Entonces, vale la pena introducirse en estas complejas cuestiones. Bueno, ¿qué problemas hay para diseñar la mezcla energética futura de la Argentina? Insisto, cualquiera de ustedes que yo le diga cómo te gustaría que se produzca la energía en la Argentina, me va a decir cosas más lindas, más piolas.
que lo que hoy ocurre. Hoy lo que ocurre es que 90% de todo es petróleo o gas. Y si yo le dijera a cada uno de ustedes, a ver, ¿qué le parece? Y bueno, a ver, voy a hacer la prueba. ¿Cuál sería una mezcla interesante o una forma de energía interesante para la Argentina? Pregunto de la segunda fila para allá de este área. Diga cualquier cosa. Cualquier cosa que le parezca piola. Biodiesel. Bueno, pero ahora pregunta usted, pero... o te voy a tutear, sí. No, pero a ver, ¿cuál sería una mezcla que a ustedes les parezca canchera o interesante o piola? Después le pregunto acá. Y yo hago de abogado del diablo después. Energías solar, eólica y... Bueno, acá está bien. Hídrica. Bueno, acá. ¿Cuál sería? Digestores. ¿Alguna más? ¿Cuál? Nuclear. Bueno, acá empieza un tema interesante. ¿Hay alguna idea más? Es decir, voy a traducir hasta ahora. Hagamos energía con menos petróleo y menos gas, porque eso no lo dijeron, pero queda de suyo. Más energía eólica, más energía solar, más biocombustibles, más digestores, más nuclear y más hídrica. ¿Alguna más? Bien, está fenómeno. Es la que hubiera dicho yo. Bueno, acá empiezan otros problemas. Todas esas son más caras que las otras. Acá estamos un problema. Por ejemplo, si yo les digo, ¿les gustaría tener una Ferrari? Todos me dicen sí. Si dijera qué color, todos me dicen rojo. Porque la idea de que quiero, después tiene que ver, pero ¿la podés pagar? No, ahí se bajan las manos. Aunque no la puedas pagar, ¿podrías pagar el seguro? No. Bueno, entonces, la idea de que quiero esto, pero... entonces, bueno, en este tema hay una cuestión que se las quiero dejar clara para después morigerar eso. Decir, bueno, a ver, vamos con eólica, qué sé yo. Este es un tema, en general son todas más caras. Y insisto, le plantea un problema serio a un país que justamente no le sobra la plata. Porque esto es otra cosa que es obvio, pero ustedes lo saben, si nos sobrara la plata, hacemos todo, pero no nos sobra la plata. Y el arte de la política es la distribución de recursos escasos. Bien. Ahora, faltan 10 minutos. Bueno, pero ya dije lo sustantivo. Entonces, ahora vengo a este tema, la nuclear. La nuclear divide, la eólica no divide. La nuclear divide. Le voy a decir por qué divide la nuclear. Que no produce gases de efecto invernadero. La nuclear divide porque la gente cree que está emparentada con la producción de bombas nucleares. ¿Qué opinan ustedes de este aserto? La gente cree que está emparentada con la producción de bombas nucleares. Bueno, muchos pueden decir que sí y otros pueden decir que no. De hecho, una central nuclear no es una bomba nuclear, no explota.
Pero no se acaba ahí. Hay mucha gente que dice, que cree, que el hombre es capaz de tirar la bomba terroristamente. Y ahí ya estamos en un problema, y matar niños. Porque una cosa es matar soldados en la guerra, soldado contra soldado. La guerra es un desastre, injusto, etcétera, pero bueno, soldado contra soldado es un desastre entre soldados. Pero matar niños es un crimen. Ahora, el que tiró la bomba es el más sensato teóricamente. O si quieren, el guardián. Y si la tiró el que es el guardián, imagínense lo que puede hacer el que no es guardián. La puede tirar. Por lo tanto, hay mucha gente que dice, yo a la energía nuclear ni regalada. No la acepto moralmente. Y esto origina problemas políticos extraordinarios en los países desarrollados, sobre todo en Europa. No nuclear. Bueno, fíjese que acá también hay un problema político. Porque imagínese que quiera poner centrales nucleares y tiene que convencer a la población que las ponga, que además son caras. Bueno, ojo que la gente está en contra de la minería de baja ley, está en contra de Bodnia, cierra puentes, hace cosas de este tipo. Entonces la energía nuclear constituye un problema. Que cuando uno dice la voy a meter en la mezcla, yo no digo ahora que no, hablo de las dificultades políticas de este tipo de decisiones. Bueno, ahí, por supuesto, hay otra gente que no cree que va a explotar la bomba, pero con cierta razón dice, ¿no me pasará lo de Japón? A nosotros que somos un poco menos ordenados que los japoneses. Sí, puede ser. ¿Y qué pasaría si pasa? Bueno, un problema bastante complejo en teoría de la decisión. Si no pasa, no pasa nada, pero si pasa, pasa todo. Bueno, esto también trae problema político de primera magnitud, aparte del dinero. Bueno, dicho esto, y complejizado el problema, y en el entendimiento que me entendieron que se trata de una cuestión vital y difícil, digo que lo que tenemos que hacer son resolver dos cuestiones. Primero, ser claros en qué vamos a hacer. Y tenemos que hacer algo que a nosotros nos convenga. Por ejemplo, nosotros podemos usar biocombustibles porque gracias a Dios tenemos la pampa húmeda, gracias a Dios se puede plantar un yuyo que se llama soja y que se puede transformar en un sustituto del gasoil, que es un aceite. Si no tuviéramos la posibilidad de hacer la soja, no lo haríamos. Entonces tenemos esa posibilidad. Desde ya le digo que no hay una solución pura en la cual podamos decir, hagamos todo eso. Porque aunque plante del yuyo toda la Argentina, no alcanza para resolver nuestro balance energético. Pero sí puede entrar. Tenemos mucho viento. Bueno, hay que buscar la energía eólica. Tenemos energía hidráulica. Mucho río. Tenemos una geografía amplia. El río es importante cuando trae agua y altura. Un río que trae agua, pero no altura, como Riachuelo, no sirve para generar energía. Pero los ríos que vienen de la montaña sirven. Bueno, entonces tenemos que ir combinando todo eso y generando una mezcla a largo plazo que sea menos dependiente de el petróleo
y más amigable con el ambiente. Esto requiere planificación, requiere buenas leyes que no están hechas, cumplir las leyes y otras cosas también interesantes que forman parte de la política. Es decir, tener una ley y hacerla cumplir. Un tema no menor, que también lo voy a decir acá, es este. La Argentina no tiene hoy crédito, es decir, no tiene plata y no tiene crédito. Esto es un tema interesante, ¿no? Tiene litigios, como este de la fragata, pero si no tuviera el problema de la fragata, porque la fragata podía no haber ido ahí a ese lugar, igual tiene problemas. Entonces el mundo, nosotros vamos al banco a decirles, présteme plata porque tengo la idea de hacer una central hidroeléctrica en Tucumán, y la gente y los bancos no nos prestan plata. Es decir, pasa lo mismo que le pasa a ustedes cuando van al banco y le dicen, présteme plata para comprarme una casa. No hay crédito hipotecario. Si el problema es tan grave como lo dije, y no tengo plata, y además no me prestan, estoy en un problema parecido al de la Ferrari. Quiero la Ferrari, pero no tengo forma de comprarla, ni de que me la presten. Ahí viene otro tema sumamente interesante para los políticos. Si queremos hacer algo y no tenemos plata, y no nos prestan plata porque piensan que no la vamos a devolver, ¿alguno me puede decir cómo haríamos? Termino ya, ¿eh? ¿Cómo haríamos? ¿Haciendo? Bien, en consideración esta interesante propuesta que surge del medio de la sala. Atrayendo inversiones. ¿Eh? Sí, esas cosas tienen que salir del centro. No, porque podría haber otro que diga, me agarro todo lo que es las cajas de seguridad y hago lo que tengo, O sea, bueno, en consideración de esta propuesta, atraer inversiones. ¿Sí? No. Bueno, ¿ustedes qué dicen? Sí. 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 Bueno, muchachos, el radicalismo dice que hay que traer inversión. Que es un avance extraordinario. Es un avance extraordinario. Bien. Para atraer inversiones, tenemos que entrar en un problema técnico. ¿Serán inversiones de inversores de acá? ¿O serán inversores de otro lado, que hablan otro idioma? Posiblemente derivado del latín o no, sajón, pero otro idioma. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que debo contestar indistinto, solo argentino, solo extranjero? Indistinto. Ahí tengo otro problema. Tengo que tratar de que esa corriente inversora no me haga perder los lineamientos estratégicos de mi visión sobre el Estado o de lo que queremos hacer. Porque si viene el capital y yo me transformo en un alcahuete, hemos transformado entonces un país en una colonia, que era lo que queríamos evitar cuando le dijimos al virrey Cisneros que deje la plaza. ¿No, Lucio?
Bueno, entonces tenemos que hacer algo más o menos como esto. Tenemos que atraer capitales. Para atraer capitales tenemos que entender que no están en la Argentina. Por supuesto también los argentinos. Y que ese capital va a venir si y solo está convencido de que nosotros somos un lugar seguro para invertir. Seguro para invertir y ganar dinero. Y nosotros exigir para que gane lo justo, para que no deprede. Y esto implica tener buenas leyes, cumplir las leyes y obtener los resultados que nos proponemos conseguir. Es simple expresarlo, es difícil hacerlo. Yo escribí junto con Ricardo Alfonsín un libro verde por ahí del año pasado y desarrollé el capítulo de infraestructura. Y Ricardo escribió la primera parte, Gil Lavedra, en fin. Y en ese desarrollo de la infraestructura dije las cosas que faltaban, o que yo creía que faltaban, que por supuesto no son todas las que faltan. Y encontré algo que me pareció interesante de Sarmiento. En el año 1857, cuando todavía la provincia de Buenos Aires estaba separada de la nación, antes de Pavón. Entonces esta gente, los de Buenos Aires, querían llevar un tren a la Ensenada. La Ensenada es La Plata, porque ahora se llama La Plata todo eso, pero la Ensenada. Antes La Plata se fundó en el año 1882 y esto es del 55. Entonces el ferrocarril a la Ensenada. Entonces vino un debate de la hostia en el Senado, cómo se hacía el ferrocarril, que era un poco lo que queremos hacer ahora. ¿Cómo hago para hacer este problema si no tengo la plata? La discusión era ideológica. No, debemos hacer esto, debemos hacer aquello, debemos hacer lo otro. Imagínense, una provincia de Buenos Aires que está en guerra con la nación y que 2 años después vino Pavón. Entonces Sarmiento dijo, si yo quiero hacer un tren y no tengo la plata para hacer el tren, tengo que buscar que otro haga el tren. Ese otro no está en la Argentina. ¿Dónde está? En Londres, o no sé dónde. Entonces, yo le tengo que decir a ese que está en Londres que venga a hacer un tren, y él va a hacer el tren si puede ganar dinero. Pero no va a ser vendiendo la casa de él. Esa es la otra cosa. El señor lo va a hacer en el sistema capitalista con el crédito. Va a ir a un banco y le va a pedir plata. Pero el banco, ¿qué pide cuando yo le pido plata? ¿Qué pide? Garantía. Sarmiento dice, ¿qué garantía le doy para que a él le den la plata, para que haga el tren y yo después viaje en el tren? Le tengo que dar tierras alrededor del tren. No importa cuánto, si mucho o poco. Le tengo que dar hectáreas para que él vaya al banco y pida el préstamo y deje eso en garantía. Y obtenga el préstamo y haga las vías y haga el tren. Bueno, estoy hablando de 1857. Deben haber hecho algo así los argentinos, porque nosotros del año 57, más o menos, que salió la primera locomotora desde ahí, desde el Teatro Colón,
hasta Floresta, que se llamó La Porteña, hasta el año 1930 hicimos 600 kilómetros por año de vías férreas. ¿Escucharon bien, muchachos? 600 kilómetros por año de vías férreas. Y 150 años después no logramos hacer una estación de subte. Entonces, se nos presentan problemas extraordinarios que lo tenemos que resolver con una mentalidad un poco distinta a cómo en los últimos tiempos se gestionan estas grandes cuestiones. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecemos al ingeniero La Peña. Vamos a escuchar ahora a Ramiro Fernández de la Fundación Avina. Antes quiero agradecer la presencia del diputado nacional Luis Saca, del diputado nacional Juan Casañas. Comentarles que esta actividad está saliendo en vivo a través de la página web del instituto, www.iml.org.ar. Recién los especialistas comunicacionales, Cheveco, Oscar, muchísimas gracias nuevamente. Me comentaban que hacía un ratito teníamos 53 personas conectadas desde el otro lado y habíamos tenido picos de hasta 94 personas conectadas. Así que vamos a continuar ahora entonces con la charla de Ramiro, de la Fundación Avina, quien nos va a presentar la Plataforma Energética Argentina 2030. A ver si... Sí, ahí la leo. Eso está. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. La verdad que le tengo que agradecer al ingeniero La Peña porque creo que su presentación me ha dado un plafón y una base excepcional para poder compartir con ustedes lo que les voy a presentar ahora. Quizás me quedo con algunas frases o con algunas palabras fuerza o algunas ideas fuerza de su presentación que tienen que ver con el tema de la necesidad de pensar a largo plazo. En energía no se improvisa. No hay margen para la improvisación. Los proyectos energéticos, las decisiones, la envergadura de la complejidad energética se tiene que pensar en términos de mediano y largo plazo. En segundo lugar, tiene dimensiones de alta complejidad. Cualquier decisión que se busque tomar es altamente compleja y tiene distintas consecuencias. Por otro lado, conlleva conflictos de guerras internacionales. Él dijo que podría llevar a guerras, hay varios que creen que ya generó guerras en materia energética, pero además también genera conflictos internos. Nadie quiere tener las fuentes de generación en el patio de su casa. Todos queremos consumir energía, pero nadie quiere tener el problema de tenerla en el patio de su casa. Y a eso se agrega la complejidad del cambio climático, y cómo viene, por ser la energía la primer causa de emisiones a nivel global, cómo viene a incidir en la agenda energética global futura, los desafíos del cambio climático y las presiones y las negociaciones geopolíticas entre los estados hoy, ¿no? Entonces, definitivamente, si hace 50, 70 años atrás un país podía permitirse no tener una Secretaría o un Ministerio de Energía, hoy no tenerlo es un delirio, es una locura. Bajo esa hipótesis y bajo esa convicción, las 4 instituciones que ustedes ven ahí, el ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el Centro de Estudio de Actividad Regulatoria Energética de la UBA, que comprende la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Fundación Avina, decidimos convocar este proceso de diálogo que llamamos Plataforma Escenarios Energéticos Argentina 2030, ¿no? Esta plataforma Escenarios Energéticos busca impulsar o promover o contribuir
a un proceso de diálogo para una visión energética de largo plazo para la Argentina. Es un insumo para la discusión. Y presentar los resultados, ¿no?, por supuesto, al Gobierno Nacional para que sirvan, ojalá, como insumo para avanzar hacia la formulación de un plan energético nacional por parte del Estado, independientemente del gobierno de turno. Porque de vuelta, como decíamos, la energía es de muy largo plazo y sin dudas que trasciende gobiernos de turno y trasciende coyunturas. Para eso acordamos algunos principios rectores, ¿no? Primero, necesitábamos salir de la coyuntura. Si nosotros nos poníamos a pensar un proceso de diálogo bajo las condicionantes que recién planteaba el ingeniero, actuales de la coyuntura de hoy, ¿no?, de la falta de acceso a crédito, de las decisiones de subsidio al régimen tarifario y cómo eso condiciona determinados incentivos, o las decisiones de último momento que se toman en materia energética, nunca íbamos a poder avanzar en un debate, en un diálogo. Entonces necesitamos no quedarnos atrapados en esa coyuntura. Decidimos trabajar desde una alianza multisectorial, ¿no? Necesitamos que hubiera instituciones académicas que le aportaran rigurosidad técnica, como puede ser el ITBA o la UBA, y que hubiera organizaciones de sociedad civil u organizaciones más cerca del sector privado también, que pueden convocar a otros actores al diálogo. Nos comprometimos a generar un diálogo en igualdad de condiciones. Si este es un espacio de búsqueda de consensos, ¿no? Estos son principios que pueden orientar una búsqueda de consenso futuro. Todos los que se sentaron a esta mesa están en igualdad de condiciones para el diálogo, aunque sus relaciones de poder en materia energética son asimétricas. Y ahí vamos a ver quiénes son. Como decíamos recién, es un tema muy complejo, ¿sí? Y necesitamos información técnica que oriente debates políticos. No caemos en la ingenuidad de decir que el análisis técnico no conlleva decisiones políticas y económicas. Como bien decía recién el ingeniero, no hay desarrollo posible sin una estrategia de energía sólida. Esto es político, pero requiere información técnica, ¿no? No puede ser improvisado. Entonces, eso nos comprometimos a hacerlo. Y por otro lado, aportamos la metodología de los escenarios, ¿no? Queremos que este debate se genere a partir de la formulación de escenarios futuros, porque creemos que es importante pensar en largo plazo. No pudimos hacerlo a 30 años en esta instancia. Lo hicimos al 2030, ¿no? Eran 18 años cuando lo estábamos formulando. Es un primer esfuerzo. Así convocamos a los que llamamos organizaciones escenaristas, buscando primero representatividad sectorial, sector empresario, sociedad civil y sector académico. Y ahí accedieron a participar de este diálogo AGERA, que es la Asociación de Empresas Generadoras de Energía Eléctrica. Todas las empresas que generan energía eléctrica en este país, ya sea a través de una fuente nuclear, hidroeléctrica, central térmica, forman parte de la asociación. Convocamos para tener una mirada diversa a la Cámara Argentina de Energías Renovables. Tienen fuerte interés en promover un tipo de energía, la energía renovable. Del sector académico se sumó la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, que tiene un equipo de energías sustentables. Por otro lado, para dar representatividad, invitamos a lo que es el capítulo argentino del World Energy Council. El World Energy Council, el Consejo Mundial de Energía, es un espacio de diálogo que aglutina a sectores técnicos del ámbito de la ingeniería a nivel global. Y por parte de la sociedad civil, invitamos a la Fundación Vida Silvestre, una ONG con reconocida trayectoria ambiental, y al Foro de Ecología Política, una ONG más emergente que está conectada con lo que es el surgimiento de los verdes en Argentina. Voy a pasar brevemente por los aspectos metodológicos, no para que comprendan la profundidad de esto, sino para que entiendan cuando decimos rigurosidad técnica a qué nos referimos y por qué decimos que este debate político requiere una rigurosidad técnica sólida. Primero se puso foco en la energía eléctrica y en el gas.
Hay una tendencia global hacia la electrificación de la matriz, como bien decía el ingeniero, debido a la urbanización, y la energía eléctrica es muy importante. Pero en Argentina el complemento que hoy tiene con el consumo de gas es muy, muy fuerte, entonces nos pareció importante sumar a ambas. Como decíamos, para no quedarnos en la reestructura, en la coyuntura, no les exigimos o no condicionamos el ejercicio por términos de viabilidad económica de los escenarios, porque nunca nos hubiéramos puesto de acuerdo para empezar a debatir. ¿Sí? Con esta diversidad de gente no había punto de partida, si exigíamos construir acuerdos de viabilidad económica. Y segundo, buscamos que los resultados que generáramos pudieran ser comparables entre sí, porque lo que nos interesaba era el debate. Entonces ese fue un criterio importante. Definimos dos escenarios de demanda, un escenario de lo que es tendencia habitual, la tendencia habitual con un crecimiento del 3,4% anual, y un escenario de eficiencia energética. Creemos que hay potencial para la eficiencia energética con una expectativa de ahorro energético del 1,9% anual, que representa un 25% al 2030. ¿No? Las brechas son muy importantes entre uno y otro. Y por último, un escenario de demanda de gas natural de un 3,6% anual. Se generaron condiciones de base, ¿no? ¿Cuál es el parque generador actual? ¿Cuál es el parque que hoy tenemos? Proyectos predefinidos, una lista de potenciales tecnologías, una proyección de costo de los combustibles y coeficientes de emisiones. Consideramos un costo a las emisiones de CO2. Estos son los proyectos predefinidos. Esta es la matriz energética actual de Argentina, de los distintos proyectos que hoy generan energía para la matriz, y ahí estaban todos integrados. Estas son las tecnologías potenciales que se presentaron. Recién decíamos que podíamos elegir, ahí está eólica, solar, fue un poco más allá. Se consideró geotermia, se consideró mareomotriz, se consideró biomasa con distintas posibilidades de generación, y después, en el caso de gas, distintas combinaciones. Todas con una proyección de costos, ¿no? En materia de inversión y en materia de operación y mantenimiento. Costos al 2010, costos al 2020 y costos al 2030. También se hizo una proyección de costos de combustible. Cada fuente de combustible, si fuera fuel oil, gas, biodiesel, carbón, uranio, para la nuclear o biomasa, ¿cuál era su costo previsto de aquí al 2030? Cuando recién decía el ingeniero que hay que pensar en largo plazo, esto es pensar en técnicamente en largo plazo. ¿Cuánto va a salir el fuel oil en 2030? Para poder parametrizarlo. Lo mismo para costos de gas natural según la fuente, ¿no? Según la diversidad de la fuente. Se tomaron otras hipótesis, como decimos, un costo de emisiones de CO2, un parámetro de condiciones financieras, ¿no? Con plazo de 15 años y una tasa del 13%, no es la que se aplica en la realidad argentina actual, tampoco son las tasas de créditos que se consiguen en otros países en condiciones no coyunturales, por decir de una manera, condiciones de biomasa y proyectos hidroeléctricos predefinidos, ¿no? Los proyectos hidroeléctricos, por su complejidad, como decía, tienen 8 o 20 años, no podían inventarlos los escenaristas, sino que tenían que elegir de esta lista, que son los proyectos hidroeléctricos que tiene en su cartera la Secretaría de Energía, con ese potencial de generación previsto, tenían que elegir cuáles querían meter. Todo eso se les pedía a los escenaristas que armaran, ¿no? Y definieran cuál era el costo variable que iban a elegir, cómo iba a entrar cada una de las fuentes, cuál era el despacho forzado que iban a comprometer, y después si querían retirar algo de capacidad y si querían importar energía. Todo eso se armaba un plan de obra, y lo mismo se les pedía para el gas natural. Como el gas natural tiene costos tan diferentes, no se paga lo mismo el gas natural generado en Argentina que el que se importa de Bolivia, que el que se trae en barco, vía GNL, o el gas no convencional hoy todavía no explorado. Entonces a cada uno de esos tenían que elegir qué tipo de fuente de gas querían. Todo eso se pasó a través de una metodología que se llama modelo LIP. Esto es desarrollado por un instituto en Estocolmo, y más de 120 países han utilizado esta metodología para hacer su planificación energética. La Argentina utiliza esta metodología para hacer su planificación energética.
Ese es el esfuerzo metodológico. Y así todo nos queda muchísimo por mejorar, ¿sí? Hay que revisar los valores de referencia, se tomaron valores de la Agencia Internacional de Energía y del Energy Outlook. Algunos los validan, otros los cuestionan. Para Argentina tiene situaciones particulares, pero había que tomar valores de referencia, hay que hacer un análisis fuerte sobre el soporte, cuáles son las redes de transmisión que soportan cada escenario, ¿no? Y después los estándares para medir indicadores, que ahora lo van a ver. Síntesis, principales resultados. Cada matriz de generación es muy diferente. Ustedes pueden ver ahí, lo van a ver ahora más en detalle, pero algunos priorizaron la eólica, otros la hidroeléctrica, otros las centrales de carbón y otros las centrales de gas, la central térmica, perdón, no de carbón. Cada escenarista tiene una característica y acá pueden ver ese dibujo, ¿no? Dibujo anterior presentado por Fuente, donde si quieren lo más importante a tener en cuenta acá es que el tono de los colores cada matriz es muy diferente. Está siempre presentado el escenario BAU, el escenario de demanda usual o el escenario de eficiencia energética. Este es el año de referencia 2010. Por ahí solo para tener en cuenta todos los escenaristas consideran una disminución fuerte de las centrales térmicas. ¿Sí? Todos los escenaristas creen que se van a incorporar energías renovables, estas verdes, de aquí al 2030. Algunos escenaristas potencian más nuclear, otros no. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver. En el caso de gas, también hay una variedad muy importante según el tipo y fuente de gas. Quizás lo más importante para tener en cuenta acá es, de los 6 escenaristas, 3 no incluyeron el gas natural no convencional, siendo hoy una de las principales fuentes en discusión en la Argentina, por distintas causas que requieren debates, principalmente temas sociales, ambientales y algunos de viabilidad económica, de proyección al 2030. La potencia instalada total varía enormemente. Y acá voy a un punto que es la inversión total acumulada. Decía recién el ingeniero, la opción de energía que uno tome, si es eólica o si es una central térmica, tiene un costo muy diferente de inversión. Y acá se puede ver, ¿no? Aquellos que optaron por las renovables tienen un costo de inversión mucho mayor. Pero aquellos que optaron por las centrales térmicas tienen un costo de combustible mucho mayor. Y lo más interesante es que la relación de lo que dio este ejercicio es que el costo medio total no difiere tanto, no es tan diferente. O sea, lo que no paguemos en inversión, en infraestructura, lo vamos a pagar en combustible de aquí al 2030, aproximadamente. La elección es nuestra, pero el costo se paga de todos modos. Por supuesto, muchas veces es más fácil prorratear, ¿no? Pagar combustible al 2030 que conseguir inversiones, hay que ver cómo las conseguimos. Pero el costo al final no es tan distinto. La composición del costo medio total, bueno, ahí varía mucho también, según el costo de inversión, esto es parte de lo mismo, no los voy a aburrir por acá. Las emisiones de CO2 varían muchísimo, según la fuente que haya. Todas las emisiones que se generan ahí son inferiores a las emisiones de la Argentina en 2010. Pero el costo, la diferencia es enorme. Y si vamos a un escenario global donde le van a exigir a la Argentina que reduzca emisiones, las decisiones que tomemos en este sentido son geopolíticamente importantes. Y cobran relevancia, ya no es solo una ecuación económica. Nos genera condicionantes en relaciones comerciales bilaterales. Ahí se fijaron indicadores, no queríamos medir solo la cuestión económica, se fijaron indicadores de emisiones, de costos medios, de diversidad energética, emisiones de CO2, de impacto de uso de suelo y indicadores de uso del gas natural. Son indicadores imperfectos, ¿no? Pero ustedes ahí tienen. Quizás lo más importante para ver en estos indicadores es, ustedes tienen en cada el escenario de bajera BAU y el URE. El del Consejo Mundial de Energía, BAU y URE, y quizás lo más interesante es ver en cada escenarista cómo varían sus indicadores
según sea, haya un escenario convencional o se priorice la eficiencia energética. En todos los casos, mejora sustancialmente cuando se prioriza la eficiencia energética. ¿Sí? Entonces, esto es otro elemento. La eficiencia energética tiene un potencial de beneficios para la política, para la estrategia energética argentina futuro sustancial. Si quieren, este fue el ejercicio que hicimos. Todo esto se puede ver, se puede dejar en el sitio de la plataforma escenariosenergéticos.org. Toda esta metodología está online, toda la información es transparente. Cada uno de ustedes puede bajar el cuadro y armar su propio escenario energético al 2030, en base a lo que ustedes consideren razonable. Requiere algunas capacidades técnicas mínimas, requiere pedirle al Instituto de Estocolmo el acceso al LIP, que es gratuito para organizaciones de la sociedad civil, y lo pueden hacer. ¿Sí? Esto es lo que hemos tratado de hacer frente al desafío que planteaba el ingeniero de la importancia de pensar y dialogar sobre una energía de largo plazo y generar un debate. Esto no es consenso, esto es un debate. Gracias. Muchísimas. Bueno, muchísimas gracias también a Ramiro. No sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta que quiera hacerle. ¿Sí? Es la primera pregunta que surge en todas las presentaciones. Lo presentamos, primero, la Secretaría de Energía y en particular la Dirección de Planeamiento siempre supo que estábamos haciendo este ejercicio, estaban al tanto de la realización del ejercicio y lo hemos presentado formalmente en la Secretaría antes de hacerlo público. Lo tienen, lo tomaron como insumo o no, no lo sé, no nos han llamado al diálogo. Si querés, la información está y seguiremos caminando en esa dirección. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? De esta forma, entonces, damos por concluido este segundo encuentro de Consenso Ciudadano. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y a todos los que nos acompañaron a través de la web del Instituto. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro. Un gusto. No, gracias. Los felicito por el trabajo de ustedes, los exsecretarios. Gracias. Porque sé que es muy bueno lo que vienen haciendo. Es un esfuerzo no menor.